Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición, como siempre, poder tener este tiempo para aprender más y más y más de su palabra, que nosotros no nos cansemos, ¿verdad? Amén. Este día terminamos de ver el tema el poder de Dios. Hemos visto como tema general el plan de Dios para el creyente basado en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Y esta epístola la hemos dividido en 4 partes. Primero fue el llamado de Dios para el creyente, porque hay que entender las otras 3 partes. La primera parte, como tema principal, fue las bendiciones de Dios. El segundo tema es el conocimiento de Dios. Y el tercero ha sido el poder de Dios. Pero para poder entender estos 3, necesitábamos comprender cuál era el llamado de Dios para el creyente. Y entonces, uniendo los 4 temas, llegamos al punto de el plan de Dios para el creyente. Entonces, la enseñanza pasada vimos la demostración en la exaltación de Cristo, ¿verdad? En el capítulo, en Efesios 1:19, vimos el poder de Dios y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y entonces vimos allí qué es esto de supereminente grande, ¿verdad? De su fuerza, de su poder. El segundo punto que vimos es el poder que resucitó de entre los muertos. Ese poder que lo hizo levantarse de entre los muertos. Y es el mismo poder que va a resucitar a aquellos muertos en Cristo. Y también, y el tercer punto, que es el que veíamos, era el poder que lo hizo ascender al cielo y lo colocó a la diestra de Dios. Entonces no solo lo resucitó, sino que lo resucita y lo asciende a el trono o a la diestra de Dios. Entonces esto mismo va a suceder con la iglesia, porque la iglesia, aquellos que han sido predestinados, que es la iglesia celeste, diferente a la iglesia terrena. Entonces, esta iglesia celeste va a ser los que hayan muerto resucitados, si estamos vivos, transformados, ese poder también transformador, y nos va a llevar a la diestra del Señor. Entonces, veíamos en el 1:20, déjeme leerlo rápidamente. Efesios 1:20, solo estoy haciendo una introducción, ¿verdad? O un resumen de lo que hemos visto. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces el Señor está sentado a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Él llevó a Cristo al cielo y lo exaltó con el fin de demostrar que Él tiene el poder de llevar a los hombres al cielo y exaltarlo. Entonces, los 2 puntos que hoy vamos a ver, los 2 puntos que vamos a terminar de ver es el poder que exaltó a Cristo por encima de todas las criaturas en este mundo y en el próximo. Y el quinto o segundo de esta noche es el poder que lo exaltó como la cabeza suprema de la iglesia. Así que entremos de lleno, acompáñeme a Efesios 1:21. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Oiga, el punto número 4 que estamos viendo hoy es el poder que exaltó a Cristo por encima de todas las criaturas en este mundo y en el próximo. Y dice, Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Padre, te damos gracias esta hora,
Queremos disponer nuestro corazón, como siempre, para aprender más de ti. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se levante en contra de tu palabra. Amén y amén. Entonces, como creyentes debemos experimentar el poder de Dios, ¿verdad? El mismo poder que exaltó a Jesucristo por encima de todas las criaturas, tanto en este mundo como en el próximo. Y según ¿verdad? La naturaleza que tengamos, así va a ser la experimentación de su poder. Porque allá en Hechos dice, y recibiréis poder. Pero va a llegar un momento en que, imagínense ese poder, experimentar ese poder de ser resucitado o experimentar ese poder de ser transformado, ¿verdad? Y también experimentar ese poder de ser llevados a su diestra, llevados al cielo. Entonces, los creyentes debemos experimentar el poder de Dios, el mismo poder que exaltó a Jesucristo por encima de todas las criaturas, tanto en este mundo como en el próximo. Entonces, estar sentado a la diestra de Dios significa tener un lugar de mayor honor y autoridad en el universo, porque esa es una exaltación. Entonces, volviendo otra vez, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Entonces, estar sentado a la diestra de Dios significa sencillamente tener lugar de mayor honor y autoridad en el universo. ¿Quién tiene esto? Cristo. Pero nosotros, ¿en quién estamos? En Cristo. Entonces, lo que hizo Dios fue exaltar a Cristo para que gobernara y reinara por sobre toda otra autoridad. Nosotros vamos a reinar con Él, sin importar esta, cuán grande o cuán poderosa puede llegar a ser. Y por eso siempre me gusta leer Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces la iglesia, teniendo un respaldo de su autoridad, porque regresemos otra vez a Efesios 1:21, sobre todo principado. Amén. Y Efesios 3:10 dice, sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entonces, Dios exalta a Cristo y nosotros estamos en Cristo. Entonces, vamos a gobernar con Él. Entonces, cuando nosotros seamos llevados, cuando la iglesia celeste sea llevada, vamos a estar a su diestra y vamos a tener un lugar de honor junto a Él. No es por nosotros, sino es por el respaldo del Señor. Es porque estamos en Él. Entonces, Cristo ha sido exaltado por sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Dice, no solo en este siglo, oiga, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las cosas están sometidas bajo Cristo. Todas las cosas están sometidas bajo Cristo. Leamos algunas citas bíblicas. Filipenses 2, versículos 9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando entendemos Efesios, cuando entendemos a qué se está refiriendo Efesios y después leemos en Filipenses, mire qué increíble. Le dio autoridad para que gobernara y reina sobre todo, sin importar cuán grande o poderosa sea este reino, esta autoridad, esta potestad, etc. Y dice el versículo 10 de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, oiga, no dice en el cielo, de los que están en los cielos, entonces está hablando de todo lo celestial, ¿verdad? En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, este poder lo exaltó a Cristo y lo ha puesto por sobre todo. Entonces, el Señor sometió todas las cosas bajo Cristo. Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y primera de Pedro 3:22. Con quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades. Entonces estamos viendo que él ha sometido todas las cosas. Y estar a la diestra de Dios es que lo tiene en un lugar de mayor honor y autoridad. Oiga, en el universo, es en todo. Porque Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces la cuestión es esta. Dios le da a su Hijo Jesucristo la autoridad de gobernar y reinar por sobre todo. No hay nada que quede fuera. Entonces, Dios demuestra que tiene el poder de exaltarnos para gobernar el reino con Cristo. Vamos a gobernar con Él. Amén. Entonces, este Dios ha prometido hacerlo. Veamos otras citas para poder, sustentar lo que estamos viendo. Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No es que nosotros vamos a ir a gobernar, vamos a ir a gobernar juntamente con Él. Tenemos autoridad en Cristo, juntamente con Cristo. Lucas 19:17. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Primera de Corintios 6, del 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Con quién vamos a juzgar? ¿Con quién vamos a gobernar? Con el Señor. Pero oiga, 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes. Estamos viendo el poder de Dios y los poderes del siglo venidero. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 20:4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Repito, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y una más, Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, hemos visto el cuarto punto en Efesios 1:21, y es el poder que exaltó a Cristo por encima de todas las criaturas, en este mundo y en el próximo, sobre reinos, sobre principados, sobre potestades. Él pone o le da, exalta a Cristo para que gobernara y reinara sobre toda autoridad, sin importar cuán grande o poderosa fuera esta. Y ahí vamos a estar nosotros, reinando juntamente con Él. Amén. Y ahora, quinto punto y último, el poder que lo exaltó como la cabeza suprema de la iglesia. Y esto está en Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, si leemos del versículo 21, amén, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y oiga, ya vimos esta parte. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, como creyentes, debemos de experimentar este poder de Dios, el mismo poder que hizo que Jesucristo fuera la cabeza de la iglesia. Nosotros ahora somos su cuerpo, Él es la cabeza. Entonces, ese poder que lo resucita y ese poder que lo exalta, también tiene el poder de exaltarlo como la cabeza suprema de la iglesia. Es ese mismo poder. Entonces, Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo pagó el precio supremo de iniciar y construir la iglesia. Él murió por ella. Por tanto, Dios le dio la posesión suprema por sobre la iglesia. Entonces, Él muere por la iglesia. Y eso le da la autoridad y la potestad para ser puesto como supremo, como la cabeza suprema sobre la iglesia. Pero tenemos que tener en cuenta dos puntos muy, muy importantes. Primero, a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Entonces, esta es una de las imágenes más descriptivas de la Biblia sobre Jesucristo y la iglesia. La imagen del cuerpo humano siendo Cristo la cabeza y su cuerpo. ¿Dónde está esto? Vamos a tener una lectura un poco larga. Acompáñeme a 1 Corintios 12 y vamos a leer del 12 al 31. Lo voy a leer porque no sé si alguien lo ha leído y si no alguien no lo ha leído, pues mi interés es que lo leamos. 1 Corintios 12, por favor, acompáñeme, porque como le repito siempre, para mí es muy, muy importante que usted tenga su Biblia a la mano y pueda corroborar lo que le estoy leyendo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, si todos fuéramos brazo, ¿dónde estaría lo demás? 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces aquí vemos en 1 de Corintios 12 la descripción de qué es el cuerpo. No todos vamos a fungir vamos a hacer, la misma función o fungir el mismo ministerio, el mismo privilegio. No todos predican, no todos cantan, no todos tocan un instrumento, no todos son ujieres, etc. Entonces, la ventaja es que como las actividades de los ministerios están, entonces eso nos hace formar un cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Entonces, debemos de señalar que esta imagen quiere decir algo de gran valor. Cristo necesita a la iglesia y la iglesia necesita a Cristo. Él es la cabeza y necesita el cuerpo, y el cuerpo necesita a la cabeza. Porque oiga lo que dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, la cabeza no puede funcionar sin el cuerpo, ni el cuerpo puede funcionar sin la cabeza. La cabeza sueña, planifica y planifica. Pero una cabeza, una mente por sí misma, no sirve de nada. Una cabeza debe tener un cuerpo para poder llevar adelante los planes de manera que se concreten los sueños. Porque verdad que en nuestra mente, en nuestra cabeza es donde nosotros soñamos, pensamos, y de ahí planificamos y de ahí obramos. Pero ¿qué necesitamos para obrar? El cuerpo. Mientras solo que esté en un sueño, en un anhelo, una planificación, y no hay una acción, es únicamente el que trabaja la cabeza. Pero ahora, para poder llevarlo a cabo, se necesita el cuerpo. Entonces, una cabeza debe tener un cuerpo para llevar adelante los planes de manera que esto se llegue a realizar. Entonces, Cristo vino a traer el sueño, ese plan de paz y reconciliación a un mundo de hombres perdidos, de hombres que estaban alejados de Dios, que estaban alejados de Dios y entre sí.
Él vino, da su vida, trae salvación y ahora es a la iglesia, es al cuerpo al que le toca evangelizar, predicar. Entonces, ahora viene el cuerpo, la iglesia, es el que debe de llevar adelante este sueño y el plan. El mensaje de paz en el poder de Cristo debe de llevarlo a los hombres, la iglesia. Por eso allá en la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué predicamos? Que Cristo vino y murió. Él tenía un plan, Él lo ejecuta y ahora somos nosotros los que tenemos que hacer la otra parte. Entonces, no se podía ser salvos si no había esta puerta, esta salvación, este perdón de pecados. Ahora ya está el perdón de pecados, ahora nos toca a nosotros difundir el evangelio. Entonces la cuestión es esta: si Dios tuvo el poder de crear la iglesia y de convertir a Cristo en la cabeza de la iglesia, entonces Él tiene el poder de hacer que el cuerpo funcione y obre para Cristo. Que somos usted y yo, somos nosotros, la iglesia. Entonces, Dios tiene el poder de mantenernos ocupados para el Señor, el poder de ayudarnos en nuestro testimonio, el poder para motivarnos a proclamar el evangelio de reconciliación y de ministrar ante tanta necesidad en este mundo perdido, ¿verdad? Hay mucha gente desesperada. ¿Por qué? Porque mucha gente vive bajo el pecado, vive bajo las tinieblas, vive bajo este hambre espiritual. Hay mucha gente que emprende muchas cosas tratando de poder llenar un vacío que hay en sus almas, que este vacío no puede ser llenado si no es por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Porque su palabra es alimento y es la que nos sacia. Pero para que eso nos pueda saciar, debemos tener primero al Espíritu Santo. Hay tanta gente que sufre enfermedades. Y entonces, Él tiene el poder para hacer que el cuerpo funcione y obre para Cristo. Entonces, Él tiene el poder para mantenernos ocupados para el Señor. Y esa debería ser nuestra función, predicar. Y por eso es que es necesario mantenernos ocupados en el sentido de estudiar la palabra, de aprender más y más. El saber que para eso el Señor nos puso como cuerpo de la cabeza de Cristo. Amén. La cabeza es Él, nosotros el cuerpo. No nos podemos quedar allí pensando en que como ya nos salvó, no, ahora es de compartir el evangelio a los demás. Vamos a leer algunas citas, porque aquí estamos viendo el primero, ¿verdad? El primer de los dos puntos importantes. A la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Fíjense que ahí estaba hablando de Jerusalén local, Judea a nivel nacional, Samaria era pasando la frontera y hasta lo último de la tierra es llenando todo. Entonces ahí lo deja muy claro. Jerusalén era la capital de Judea. Entonces estaban ahí, local, a nivel nacional, a las naciones vecinas y hasta lo último, es decir, toda la tierra. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque no necesitamos los unos a los otros. Algunos son mano, otros son pies, otros son espalda, otros son pierna, etcétera. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28. Y aún os puso Dios en la iglesia
Primeramente, apóstoles, luego profeta. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, todos somos necesarios. Ah, fíjese, el Señor me ha permitido poder predicar y enseñar, porque también enseñar no es fácil, porque una cosa es ser maestro y otra cosa es ser predicador o pastor, ¿verdad? Pero fíjese que hay un área en la cual yo he considerado que no tengo la capacidad, tal vez porque me hace falta tal vez lo didáctico o la metodología, pero no me considero yo que tengo la metodología para poder enseñarle a niños. Pero veo a las hermanas de escuela bíblica que tienen esa gracia del Señor para poder enseñarle a los niños. Porque hermanos, qué bendición. Porque esa es una gracia. Enseñarle a los niños cómo llegar, cómo explicarles, cómo hacer que ellos puedan comprender. Probablemente yo soy demasiado técnico, es decir, me extiendo o digo, hablo muy sofisticado tal vez para los niños. A mí no se me ha dado. Pero en donde el Señor me ha puesto, entonces tengo que hacerlo mejor. Tal vez usted sea una de las personas que en su iglesia no predica o no enseña, pero puede ser que usted sea una de las personas que está como ujier dentro de la iglesia. Y qué bendición es poder encontrar a alguien que cuando uno llega a la iglesia lo reciben, le dicen, hermano, mire, aquí hay un asiento, aquí se puede, si se necesita algo, los hermanos o las hermanas, como sea, el ujier está presto para poder ayudarle. Y eso también tiene una gracia. ¿A quién se debe de poner cuando se recibe a los hermanos en la puerta? A alguien que tenga gracia para recibir. ¿Cómo voy a poner yo a alguien con una cara enojada, molesto, triste, pedante? No se puede. Necesito poner a alguien en la entrada que ese saludo le cambie a las personas. Hermano, qué bendición, Dios me lo bendiga, qué bueno que está aquí. Mire, qué bendición, que me alegro verlo. Eso es importante. Y muchas veces hay gente que no tienen esa facilidad o esa gracia y quieren estar allí, y muchas veces lo que puede suceder es ser estorbo. Como considero que yo no tengo la metodología para enseñarle a unos niños. Entonces, si yo entiendo que no tengo la metodología para enseñarle a un niño, entonces tengo que poner a alguien que sí tenga la capacidad, que tenga esa gracia, que tenga la dedicación, porque no solo es el hecho de dar la enseñanza, sino que también una ayuda visual, un trabajo para que los niños puedan reforzar. Ve, hay muchas cosas. Entonces, si nos toca hacer piernas, hermano, es importante porque las piernas sirven para caminar, la espalda para sostener, las manos para manipular o hacer algo. Es decir, todos somos útiles. Entonces no tenemos excusa de creer que porque yo no hago esto no voy a ser útil. No, busquemos ser útiles dentro de la iglesia. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque aunque Él es la cabeza, llena todo. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Como yo he dicho, el evangelista tiene una gracia el evangelista para poder compartir, porque el evangelista es para aquellos que no son convertidos y poder captar la atención de ellos, poder hablar. Porque dice el versículo 12, estoy en Efesios 4:11 que acabamos de leer, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Entonces, ¿por qué son necesarios los ministerios? ¿Por qué es necesario que nosotros
funjamos dentro del cuerpo de Cristo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Entonces, al tener conocimiento de Dios y experimentar su poder, nos damos cuenta de que donde estemos vamos a ser útiles en este cuerpo. Y 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que es lo que a muchos nos falta para poder meternos de lleno y servir al Señor. Espíritu de cobardía, de poder, de amor, y no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, segundo punto que tenemos que verlo muy importante, la iglesia completa todo para Cristo. La iglesia es el instrumento a través del cual la plenitud de Cristo lo llena todo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está obrando en todo el mundo y ha obrado en la historia humana para llevar adelante el plan eterno de Dios para el mundo, como hemos visto este tema principal, el plan de Dios para el creyente. Entonces, Él obra y encaja todo en su lugar adecuado, pedazo tras pedazo, y lo hace a través de la iglesia. No hay otra forma, sino que es a través de la iglesia. Por eso es que leemos en porciones de la Biblia en donde se nos advertía sobre los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, engañadores, embaucadores. ¿Por qué? Porque ocupan una iglesia para desvirtuar el plan del Señor. Entonces, en la iglesia verdadera, porque debemos de entender algo, hermanos, al día de hoy hay una iglesia falsa, pero también hay una iglesia verdadera, porque si hay falsos maestros, hay falsa iglesia. Y con esto no me estoy poniendo como superior ante los demás, no, sino como algo de cuidado. Tengamos cuidado. Entonces, la iglesia es el instrumento de Dios para que se cumpla su voluntad sobre la tierra. Nosotros estamos aquí, entonces somos el instrumento de Dios para que se cumpla su voluntad sobre la tierra. Mientras estemos aquí, debemos de cumplir su voluntad. El día que seamos llevados, eso es diferente. No, pero mientras estemos, tenemos que cumplir su voluntad. Entonces, nuevamente, la cuestión es que Dios tiene el poder de utilizar a la iglesia y a sus creyentes para llevar adelante su plan eterno para el mundo. Porque hay una eternidad. Y eso es lo importante. Hay una eternidad. Entonces, pensemos, la iglesia es el cuerpo sobre la tierra que Dios está utilizando para darle forma a la historia humana. ¿Verdad que decimos que cambió la historia cuando el Señor vino aquí, murió por nosotros y trajo salvación? Vamos a leer unas cuantas citas y con esto vamos a concluir. Y yo espero haberme dado a entender. Ese es mi deseo. Estamos terminando de ver el poder de Dios. Entonces, el poder que lo resucitó, que lo exaltó, es el mismo poder que nos va a resucitar y nos va a exaltar. Pero es el mismo poder que obra a perfección su voluntad aquí por medio de la iglesia. Entonces, sometámonos a Él y no seamos un estorbo en el proceso o en la forma en que Él está llevando su plan aquí en la tierra. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Colosenses 1 del 16 al 20. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que Él tiene un plan y por eso es que Él lo lleva a cabo. Y hermanos, es un privilegio que usted y yo como parte de la iglesia nos ocupe, nos utilice para que este plan se ejecute. 17, Colosenses 1, 17 al 20. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto lo vimos en uno al principio, ¿verdad? Es la reconciliación, reconciliar lo de allá con lo de acá. Amén. Colosenses 2, Colosenses 2 del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y segunda de Pedro, con esto terminamos, 3, versículos del 9 al 13. Segunda de Pedro 3, del 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Bueno, qué bendición haber podido estudiar este tema, el plan de Dios para el creyente. Y terminar con esto, el poder de Dios en nuestras vidas. Ese poder que lo resucitó y lo exaltó, es el mismo poder que a usted y a mí nos ha librado de una condenación eterna. Y es ese mismo poder el que un día o nos resucite o nos transforme. Pero mientras tanto, ese poder está en nosotros. ¿Para qué? Para llevar la buena salvación a los que no la tienen. Entonces, que seamos fieles portadores de ese poder. Que esa muerte en su cruz valga la pena, en el sentido de que primero nosotros vivamos como fieles y segundo, que alcancemos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Amén. Padre, te doy gracias porque nos has permitido una vez más poder aprender y estudiar tu palabra. Guárdanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche.